Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar los temas cristianos que grabamos, temas de reflexión. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, tiempos proféticos, y Dios desea que sus hijos saquen horas, ratos durante el día para escudriñar la santa palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un tema muy conocido en el Nuevo Testamento. Se titula En su templo, que encontramos nosotros en Juan capítulo 2, versículos 12 al 22. Vamos a leer en esta oportunidad una parte de estos versículos. Dice, vamos a leer exactamente Juan 2, 12 al 13. Dice, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no por muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Bien, vamos a hablar un poco sobre el viaje a Jerusalén. Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigía a la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión. Iba inadvertido entre la muchedumbre. Jesús sabía que la esperanza de la venida del Mesías iba a quedar frustrada porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Por lo general, el cambio de dinero daba oportunidad al fraude y a la extorsión, y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Ahora, en cuanto a las ofrendas requeridas, dice que se requería que cada judío pagase anualmente medio ciclo con el rescate de su persona. Éxodo 30, 12 al 16. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. También, en cuanto a la confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podía oírse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y de las disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Ahora hay que resaltar lo siguiente: donde quiera Dios se manifieste, ese lugar es santo. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Éxodo 19,
12 y 13. Así fue enseñada la lección de que a donde quiere que Dios manifieste su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas, pero en la lucha para obtener ganancia, todo esto se perdió de vista. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de los líderes, dice que los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión. En vez de buscar sus propias ganancias, debieran haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores y debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Lucas 12:15, Efesios 5:3, Colosenses 3:5. En cuanto a los asistentes al templo, dice que acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidades y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimento con que satisfacer el hambre. A todos ellos le causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad, aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Su sufrimiento no despertaba piedad en él y en los corazones de los sacerdotes. Ahora, Jesús entra al templo. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio a la angustia de los pobres que pesaba sobre sí. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Esto le dolió a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Ahora Jesús vio el futuro. Él vio que algo debía hacerse. Los adoradores ofrecían su sacrificio sin comprender que prefiguraba al único sacrificio perfecto. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Con mirada profética vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresó en su semblante. Jesús ordena reverencia. Habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16.
En el templo donde Jesús anunciaba el comienzo de su obra. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Ahora, somos invitados a ser templo de Dios. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensoberbecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelva a ser templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo de alto destino, ofreciendo a cada alma. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanos, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de la concupiscencia egoísta, de los malos hábitos que corrompe el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el templo de su venida? ¿Y quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como el fuego purificador, como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar, limpiar la planta, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata. Malaquías 3, 1 al 3. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Él vendrá no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos. Ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Segunda de Corintios 3:16, Miqueas 7:19. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Efesios 2, 21 y 22. Dios mismo será el templo en la tierra nueva. Apocalipsis 21, 22. Quiera, hermanos, que esta reflexión que hemos tenido en esta noche, podamos sacar de ellas provechosas lecciones. Somos templo del Espíritu Santo. Y si queremos que Dios more en nosotros, tenemos que dejarnos transformar por su santa influencia. Quiera Dios que este estudio nos sirva de mucho. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios guíe sus vidas.
Muchas gracias.